Fui la segunda persona notificada en demolición. Primero hubo una familia que les demolieron la casa, le demolieron la vivienda y la comunidad no se pudo acercar porque en el momento que ellos publicaron para que los ayudaran, ya había un escuadrón del ESMAD, ya había policía. Entonces cuando nos acercamos a ayudarles, ya la policía no nos dejó pasar. 15 días después venía la demolición de mi casa y a raíz de la primera vivienda se formó un grupo. Eran más de 1000 personas en ese grupo, toda la gente viviendo en Santa Elena. Ahí se publicó, se hizo pues todo el cuento de regar el chisme que me iban a tumbar la casa. Y ese lunes, que era supuestamente la demolición de mi casa, habían más de 1000 personas. Entre mi casa y a las afueras, en una tienda vecina, habían más de 1000 personas. Ese fin de semana se organizó sancocho, eso fue una fiesta, fue una rumba que hicieron en mi casa. Fue un fin de semana que yo no me acuerdo de nada. Tú me podrías preguntar qué pasó, no tengo ni idea. Yo borré cassette ese fin de semana, yo no tengo ni idea. Esa tarde vino mi hijo, yo no me acuerdo que él vino, yo no me acuerdo quién estaba. Yo desocupé mi casa y se quedaron solamente unos muebles, algo de vajilla, unas camas, pero toda mi casa fue empacada como si yo me fuera a trasladar, porque marica, te van a tumbar la casa y ¿qué vas a hacer? Entonces yo empaqué, mis amigos se llevaron todo. Ese fin de semana hubo un trasteo, pero ese lunes, cuando se logra la no demolición de mi casa, yo tenía mi casa completamente vacía. No me acordaba quién tenía mis cosas. Yo no sabía nada, yo no sabía ni quién era. Por imágenes que hay, por registros fotográficos, por cosas, eso fue una vaina brutal. La gente, habían por ahí 20 personas montadas en el techo de mi casa. No es esta donde yo estoy, pero habían más o menos 20 personas en el techo gritando, moviendo banderas con pancartas. Habían trovadores, había música, había sancocho, eso fue un cuento complejo, fue una vaina muy, muy heavy. La próxima casa es la mía. A mí me conocen mucha gente en Santa Elena. Yo a Santa Elena llegué hace como en el 70 y algo. Entonces conozco mucha gente. Y a raíz del grupo que se había formado, porque habían otras supuestas 6 casas que iban a demoler, se tumbó la primera, las que seguía era la mía y las otras continuaban. Se publicó en el grupo: hey, tal fecha es la demolición de la casa de Inti, apoyémoslo. La gente regaló mercados enteros. Mi casa llegaban mercados enteros, porque eso iba a ser fue una sancochada, la gente desayunaba, comías. O sea, hubo gente el fin de semana, siempre había gente. Y la gente llega por eso, porque nos dimos la mano. Mi casa queda en la vereda del Rosario, en Barro Blanco, en el sector del Rosario, pero había gente de Mazo, había gente de Piedras Blancas del Placer, había gente de muchísimas veredas, de San Ignacio. O sea, había gente de todas partes de Santa Elena apoyando. A mi casa llegan porque publicamos. Los dos movimos masas, movimos gente. Hubo otra gente dentro del grupo. El grupo lo manejábamos como 5 o 6 personas. Y se supone que parábamos la mía. Si tumbaban la mía, seguían. A mi casa llegó. Eso fue. Pucha, es que me da cosa todo acordarme de eso. Ni siquiera a Pablo Escobar le hicieron un operativo de ese tamaño. El ESMAD que había y el ejército y la policía que había en mi casa era para coger un narcotraficante. O sea, era absurdo. Antes de llegar a mi casa, que hay que la vía tiene como una bajadita, es una recta muy grande, eso era lleno de personal del ESMAD. Ni en el estadio hay tanta gente, tanto oficial. Ese día no pudieron ingresar a mi casa, la comunidad se los impidió. Yo vivo como les dije, en el sector del Rosario. A la entrada de la vereda hay una tienda que la conoce todo el mundo. En esa tienda no le cabía a la gente. Ellos, los mismos dueños, la gente, los amigos, parqueaban los camiones, las camionetas, las motos, no dejaban pasar. Eso fue un bloqueo impresionante ese día en Santa Elena. Cuando llega la gente del ESMAD con la corregidora y con policías, no los dejaron entrar. No los dejaron, y la gente estaba dispuesta a enfrentarse. O sea, estábamos dispuestos a enfrentarnos con la fuerza pública.
yo, yo no era una persona, yo no era un sujeto. Hay un video en el que yo me abrazo con la corregidora, yo no me acuerdo cuando me abracé yo con la corregidora. Yo recasé. A mí me apagaron el switch y yo estuve esos 2 o 3 días, era como un muerto, era como un zombie. La gente que me conocía, Inti, has comido Inti, desayuna Inti, tomate un café Inti. Yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo absolutamente de nada. Mira, yo compré el lote junto con mi ex esposa, que en esa época nosotros nos divorciamos a raíz de eso. Increíble, que se separe uno, salvamos la casa y nos separamos. Compré el lote con una amiga, con mi ex esposa y los tres construimos. Pero son los ahorros, es el préstamo, ahí está tu vida, ahí está tu casa. ¿Qué sentía yo? O sea, impotencia. Yo decía, es increíble, porque decían que éramos infractores, que éramos invasores, decían que era un gringo que había llegado a Santa Elena y que le había pagado a todo el mundo para que fueran a ayudar a que no le tumbaran su casa, pero yo, pues, gringos y más helenita que yo no hay. Y se siente una cosa muy tesa saber que un día te vas a levantar y tu casa va a estar completamente caída, porque vimos lo que había pasado en la otra casa, que la gente no podía hacer nada, que era maniatada, sin saber, sin poder hacer nada, viendo cómo te tumban tu casa, cómo entran trabajadores y vuelven nada todo. Es una cosa muy tesa, es una cosa muy tesa. ¿Qué pasó? La gente se unió, la gente se unió y no dejamos pasar la policía. La corregidora dijo que no, porque habían personas en estado de alicoramiento, no, a la policía le dio miedo entrar. A nosotros nos llegó una carta cuando estábamos construyendo, pero es que es muy complejo lo que pasa aquí. Les voy a contar un poquito qué ha venido pasando en Santa Elena. Yo me imagino que ya Ana les contó, pero hace 20, 30 años, incluso antes, cuando empiezan a construir las grandes moles de cemento, que son el Parque Arví, que son Confama, que son Confenalco, que ellos sí llegan y tumban hectáreas de bosque nativo y hacen unas construcciones gigantes. Ahí sí no pasó nada con el medio ambiente, ahí sí no pasó nada con el bosque, ahí sí no pasó nada con que estamos acabando con Santa Elena, pero como tienen un músculo financiero muy grande, no importa, ellos pagan, construyen y no. A raíz de esas construcciones, estas grandes empresas le dicen a los nativos, Santa Elena es muy complejo, y es que, por ejemplo, el silletero no cultiva sus flores, cultiva las flores que le muestra al público. Son muy poquitos los silleteros que hacen sus silletas con sus propias flores. Estas grandes empresas le dicen a los nativos, venga, construyan casas más bien, que es que en Santa Elena va a ser un sitio turístico en muchos años. Entonces el nativo cambia el cultivo de flores y de hortalizas y empieza a crear casas. Monta su casa, alquila su casa. El nativo, el abuelo que tenía una finca muy grande, le entrega a sus hijos. Ellos tienen hijos y le entregan a sus hijos. Entonces Santa Elena se va reduciendo en tamaño y quedan unas pequeñas parcelas. Algunos venden, algunos construyen, otros hacen casas, pero eso lo conocía el Estado y el Estado lo permitió. Entonces, a raíz de eso, la gente empezó a vender desbordadamente los lotes y empezaron a construir casas. Y el Estado sabía, 10, 15, 20 años atrás, eso era normal, todo el mundo lo hacía. Se crea una figura del proindiviso, que es una figura legal, y la gente empieza a vender sus lotecitos, construye sus casas y dicen, bueno, me ponen una multa y yo pago la multa y me legalizan. Pero llega ahora una nueva ley. De un momento a otro dicen, las casas que hay desde el 2016 hacia atrás quedan en pie, pero las otras hay que demolerlas. Por Dios, estamos hablando de la mitad de Santa Elena habría que tumbarlas. Cuando yo empiezo a construir mi casa, habían varias personas que estábamos construyendo al mismo tiempo. A mí me llega una orden de pare la construcción. Pero te llegó, le preguntaba al vecino, ¿te llegó? No, no me llegó. ¿Te llegó? No, no me llegó. ¿Por qué me llegó solo a mí? Si estamos exactamente en la misma situación, en un lote similar. Yo tengo un vecino que está a 10 metros de una fuente hídrica. 10 metros.
la casa está a 10 metros de una fuente hídrica, no sé en dónde tiene el pozo séptico, ni nunca le voy a preguntar, porque a él no lo molestaron, porque a él sí lo dejaron construir y a nosotros no. Tú le preguntas a la gente en Santa Elena, ve, me llegó esta carta, ¿qué hago? Ah, no, eso me llegó a mí, hágale, siga construyendo. Le preguntaba a otra gente, no, es mejor que vayas donde la corregidora y te fijes qué se puede hacer. Nosotros de vos fuimos donde la corregidora, nos presentamos y nos multaron por haber ido. O sea, por actuar de buena fe, por hacer algo que supuestamente se podía, vamos a legalizarlo, si nos cobras una multa, yo te pago la multa, pero seguimos construyendo. Igual la casa se terminó, nos pasamos a vivir, me pasé a vivir yo, porque ya durante esa época yo me separé. Y luego nos llega una carta diciendo que o tumbas tú la casa o te la tumbamos en 15 días. 15 días. Eran 15 días. Túmbela o en 15 días se la tumbamos. Y yo dije, por Dios, ¿qué es esto? Entonces me entero que a otro amigo le llegó y que a esta otra gente le llegó, y ahí es cuando le tumban la primera casa y ya Santa Elena dice, no, es que la cosa se iba en serio. Entonces nos reunimos en mi casa y dijimos, no vamos a permitir que si los otros pudieron antes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo ahora? Porque a ellos sí les dieron licencia, porque a ellos no los molestaron para construir, pero a mí sí, porque a mí sí me la van a tumbar y a mi vecino no, y al otro vecino tampoco, y a todo Santa Elena está igual. Estamos construyendo, que tenemos que poner un freno, obvio que hay que hacerlo, porque estamos, mira por ejemplo la casa donde estoy yo es un lote de menos de 500 metros, tiene como 400 metros, no deberíamos de construir una casa ahí, porque el pozo séptico está al ladito, porque estoy abajo de una cuenca, pero entonces porque algunos sí los pueden construir y otros no. Yo tengo en mi casa, tengo permiso de vertimiento de Corantioquia, tengo agua del acueducto de PM, tengo luz del acueducto de Santa Elena, tengo luz de PM, pago impuestos, llevo 3 años pagando predial, porque si te ponen a pagar un predial, que es diferente el predial a la casa, pero entonces, ¿por qué te aceptan el pago de un predial si en un futuro te van a tumbar la casa? ¿Y por qué te dan un permiso de Corantioquia si después te van a tumbar la casa? Entonces son cosas que uno dice, ¿qué está pasando con las leyes? ¿Qué está pasando con el Estado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, entonces es un cuento heavy. Lo de Santa Elena es un cuento muy complejo que no es de hoy, lleva 20, 30, 40 años esto. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No sé. Yo la tenía hacía 3 años, yo he estado viviendo allá hacía 3 años. Yo soy parrillero, yo tenía restaurante en Santa Elena. A raíz de pandemia cierro el restaurante. Lo volví a abrir en el segundo pico de pandemia y me tocó volverlo a cerrar. Entonces yo empecé a atender desde mi casa. Yo hacía eventos en mi casa, atendía público, 20, 30 personas. Era una casa con un espacio grande. Cuando pasa lo de mi casa, yo tenía los cables trocados. Yo decía, bueno, y ahora cómo, pues me tengo que levantar. Entonces yo decía, bueno, voy a empezar a promocionar asados. Pasó un mes, yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana, me levantaba así. Yo sentía un carro, un pito, alguna cosa, y yo dije, no, me llegó la policía. Segundo mes, igual, esto lo sabe muy poquita gente, tuve un intento de suicidio. Tuve un intento de suicidio y tuve un episodio, estuve en la clínica en La Ceja, en el Hospital San Juan de Dios. Es muy teso lo que yo viví. A mí me tocó salir de mi casa. O sea, yo no estaba teniendo vida en mi casa. Yo me levantaba todos los días 3, 4 de la mañana, yo no dormía, yo me estaba enloqueciendo en mi casa. La gente que iba me decía, marica, pero barré la casa, y yo, ¿para qué? Pero organizada, y yo no puedo. Entonces, con ayuda de mucha gente, yo dije, me salgo de mi casa. Alquilé mi casa y me vine para acá. Estoy empezando otra vez. Estoy empezando de cero. Es muy heavy, porque es que allá está mi vida. Allá están mis ahorros, allá está. Cuando yo me separo, yo me quedé con la casa y mi señora se quedó con otro lote que tenemos. Pero es que nadie te garantiza que la casa va a seguir en pie. Pues el día de mañana te ponen otra vez otro aviso y es otra vez
a luchar, otra vez a empezar de cero, otra vez a convocar gente, otra vez. Santa Elena está dispuesto a hacerlo. Santa Elena dice, no vamos a permitir que tumben una casa más. Pero los que pasamos por eso decimos, uy no, otra vez lo mismo, otra vez, a empezar otra vez y a luchar por algo, y es enfrentarse a la policía, y es ver a la corregidora que te la encuentras de frente acá en Santa Elena y te saludas muy formal, hola, ¿cómo estás? Pero por dentro, mañana te tumbo la casa. Uy no, muy teso, muy heavy. Santa Elena venía con este cuento, se supone que se paró todo antes de elecciones, entonces se dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, quién queda de alcalde, qué se va a hacer con Santa Elena, porque Medellín es construido Medellín es una tacita. Medellín en este momento no tiene para dónde construir y estamos creciendo de una manera indiscriminada, y fuera de eso nos está llegando gente de todas partes del mundo. Entonces, ¿hacia dónde crece la gente? Hacia arriba. Entonces, si tú ves San Cristóbal, si tú ves Itagüí, si tú ves Santa Elena, o sea, todas las construcciones están creciendo hacia la montaña. No hay hacia dónde más crecer. Entonces, eso está pasando con nosotros, estamos creciendo, que de una manera desbordada y mal hecha, porque hay gente que sí contamina, que sí tala un bosque, sí corre linderos de PM, que sí tira, no tienen pozo séptico y tiran todos a una cuenca hídrica. O sea, con ellos miremos pues y vamos a hacer una solución. Pero los que no estamos haciendo, y los que cumplimos todo, y los que tenemos todo en regla, porque a nosotros sí y a la otra gente no. Claro. O sea, es que te cogen así a quemarropa y te dicen, tumbe su casa. Una chica de la montaña mágica hacia abajo, que se llama El Mojón, es por Piedra Gorda y Piedras Blancas, creo que, no me acuerdo el sector. Ella tenía un chalecito de madera, al lado le pasaba, creo que debajo de la casa había una quebradita. A ella también le llegó lo mismo, y ella sí cogió su casa y la desmontó y separó todos los palitos, era de madera. Ella sí se dio la tarea de desmontar su casa, pero yo decía, bueno, yo la tumbo y qué, y yo la salvo, porque era una casa y yo salvo la madera y salvo las placas, era una casa prefabricada y yo salvo las placas y hago esto, y yo la tiro al piso, ¿y para dónde me voy? ¿Y qué hago? Espero que dejen de molestar y vuelvo y la monto, me la llevo para otro lado y la monto. Pero esa experiencia es una cosa muy compleja. Muchas casas en Santa Elena tienen suspensión de obra, tienen pare, está esto, o demolición. Lo que pasa es que la gente no va donde la corregidora. Entonces eso se archiva y se queda. Sí, porque si yo no me presento, si yo no voy, entonces la corregidora no tiene cómo decir, él sí recibió la notificación. Yo podría decir, yo nunca recibí la notificación, así la haya recibido. Aquí llega un aguacero y tumbó los papeles y yo nunca recibí una notificación, entonces no me presento. Entonces empieza otro proceso y otro proceso, y los que han ido les ha pasado eso. Ya se formó un cuento muy, muy complejo en Santa Elena, y es que Santa Elena se unió y empezó a exigirle al Estado, bueno, o paramos las construcciones o nos enfrentamos. Y es la ley contra el pueblo. Entonces están dispuestos a hacer eso. Entonces vinieron de la alcaldía, de la gobernación, vinieron los unos, vinieron los otros, se dijo que Santa Elena es sostenible, que lo más bonito, que esto, que hay que cuidar el medio ambiente. Obvio, hay que cuidarlo. Pero bueno, entonces si vamos a tumbar 5.000 casas en Santa Elena, que son todas las que están... Habían más de 4.000 procesos, habían 6 o 7 en demolición, pero habían más de 4.000 infractores, más de 480 infractores, perdón, de 400 y punta infractores. Esos 480 infractores tumben la casa, y habían más de 2.000 posibles infractores, también tumben la casa, fuera de todos los que nunca les había llegado nada. Pero si a mí me van a tumbar, yo digo, bueno, ¿y por qué a él no? Si él tiene las mismas condiciones que yo tengo, ¿por qué a él nunca le llegó? Y a el otro, entonces hay muchos que sí tienen su permiso de construcción, porque conozco gente que tienen licencias de construcción en unos lotes similares y los pagaron una plata. Entonces, porque yo tengo plata, sí puedo construir y sí me dan la licencia.
justo. No es justo. Claro. De ahí empiezan mis problemas con mi ex esposa, porque yo le decía a ella, vamos, actuemos de buena fe. No, ¿cómo vamos a ir? Vamos, presentémonos. Es mejor que nos presentemos porque, porque así podríamos llegar a un acuerdo y paguemos una multa. Y de ahí empezaron mil problemas, o sea, embargos y cosas y todo, y el préstamo. Entonces ella decía, o sea, eso fue una bola de nieve, se fue creciendo. Y tengo casa, pero no tengo familia. Sí, a raíz de la demolición yo me separé. Somos muy amigos, o sea, hablamos, pero yo no estoy diciendo que ese sea el motivo, porque no, ya veníamos con problemas, pero eso detonó una cosa muy compleja. Entonces tomamos la decisión de separarnos y el problema sigue. A mí todavía me llaman, me dice, ven, ¿qué va lo de tu casa? Y yo le digo, no sé, eso está parado, pero vamos a ver qué dice Federico. Entonces te llegan los chismes por los grupos. Ay, que Federico dijo que iba a seguir tumbando, y uno dice, otra vez vamos, no, que Federico va a ayudar, no, que... Es muy teso. Santa Elena hay muchos nacimientos, muchísimos nacimientos. Según el POT, que se supone que este año cambian el POT, pero según POTs pasados, hay mapas, hay fotografías aéreas donde hace 20 o 30 años habían quebraditas. Ya no hay, ya están secas. Hace 30 años se secaron las quebradas. Entonces muchas veces se pegan de esas fotografías para decir, no, es que estás contaminando una fuente. Pero es que si la vas a ver, no existe. Hace 20 años se secó, no hay quebrada. Santa Elena tiene mucha agua, pero el agua se está acabando. De hecho, mira la sequía en la que estamos ahora. Pero todo el agua de Santa Elena va para Medellín. Nosotros tenemos cortes de agua desde las 9 de la noche, 7 de la noche hasta el otro día, 4 de la mañana. Casi todas las noches a nosotros nos quitan el agua. En Medellín nunca la quitan, a nosotros sí nos la quitan. Y eso es en casi todas las veredas. Los acueductos cierran, te dejan sin agua. Y sí la tenemos que cuidar, obvio, sí tenemos que cuidar el agua, pero ¿por qué más bien no se hace una capacitación realmente de eso? Bueno, vamos a cuidar el bosque. Yo camino mucho con mis perros y camino por bosques donde los están tumbando, y tengo videos de los arrumes de leña que sacan los nativos. No estoy diciendo que no los estoy echando al agua a ellos, porque no los conozco, no doy nombre, pero sí digo, mira, estamos tumbando el bosque para vender leña. Y los bosques todos los días, tú ves árboles caídos. Yo camino por ellos y los senderos van cambiando de un mes a otro. Uno dice, uy, esto sí era por acá. Claro, es que te tumbaron los árboles que tenías al lado. Entonces, ¿por qué la corregidora y la policía no dice, bueno, vamos a salvar el agua, salvemos los bosques? No permitamos que talen los bosques. Vamos a hacer campañas de manejo de residuos sólidos. Aquí, si tú le preguntas, si tú vienes aquí pasa la basura martes y jueves. Si tú pasas un miércoles o un jueves por la tarde, ves los basureros, porque la gente no es consciente. La basura pasa a las 7 de la mañana, pero ellos van y dejan la basura a las 9 o 10 de la mañana. Entonces los basureros son impresionantes, los perros rompen las bolsas, entonces la basura es regada por todas las vías. ¿Por qué no hacemos una campaña de concientización a la gente de decirle, bueno, vamos a sacar basura reciclable, con lo orgánico hagamos compostaje? Aquí nadie hace compostaje. Tumbando las casas es la forma de que vamos a salvar Santa Elena. No. Mira el Parque Arví. Como es una vaina turística, yo no sé si ustedes han subido al Parque Arví en Metrocable. Sí. El costo del pasaje, del tiquete para subir hasta el Parque Arví es más costoso que todos los otros terminales del Parque Arví. ¿Por qué no hacen algo y dicen, bueno, el Parque Arví se va a comprometer en hacer, no en cobrar, sino en hacer una campaña? Bueno, vamos a cuidar Santa Elena y vamos a hacer esto, porque la cantidad de gente que sube al Parque Arví los fines de semana y dejan la basura que dejan. Entonces, la solución es tumbar las casas.
hay muchas soluciones que se pueden encontrar para salvar el territorio, que hay que salvarlo porque en unos años va a ser un barrio más de Medellín, somos conscientes de eso. Cuando nosotros empezamos a construir la casa nos llegó el aviso, suspendan la construcción, preséntense, entonces fuimos, nos presentamos, pero seguimos construyendo y pudo pasar un año y medio. Nosotros terminamos la casa, nosotros nos demoramos casi 6 meses construyendo, 6, 7 meses, empezando la obra, no, ni siquiera íbamos por la mitad, ya teníamos pared, ya teníamos cuando llegó la orden de suspensión, suspendan la obra y preséntese en la corregiduría. Fuimos, nos presentamos, había una fecha, 2 o 3 meses, no me acuerdo cuánto, pero en la fecha establecida nos presentamos. Terminamos la casa, yo me fui a vivir y por ahí al año llegó demolición. Entonces ahí sí, abogada, ¿qué pasa? Esto, lo otro, movamos, tumbaron la otra casa, entonces, o sea, eso fue... No, y es que, o sea, así te digan, te vamos a dar 2 meses. O sea, yo en mi casa no la tumbo. Imagínate que la casa que tumbaron, habían 4 personas. No vivían los dueños, pero habían 4 personas. Uno de ellos era un señor de la tercera edad, oxígeno dependiente. A ellos no les importó, estaban derechos humanos al lado de la corregidora. Hay videos donde la corregidora es con el vapeador, muerta de la risa, viendo cómo tumban la casa. Porque cómo es posible que te están tumbando. Había un marrano, Juaco, era el ícono, de hecho Juaco fue el ícono del grupo, era un marrano que tenían como mascota y el marrano era como sacando a la gente y ellos sacando el marrano, o sea, eso era impresionante y con motosierras, con almadanas tumbando la casa, la gente de la casa gritando a los videos que hay. Y ella era parada con su vapeador y su sonrisita y la gente de derechos humanos al lado. ¿Para qué vienen? Tumban la casa, la vuelven nada y tumban la casa. Ellos no tenían para dónde ir, estábamos en invierno, entonces tiraron con lo que pudieron, con las vigas y la tubería que pudieron conseguir, tiraron carpas, todo el mundo ayudó. O sea, todos los que nos sobraban cobijas, regalamos colchones, regalamos mantas, Entonces la gente hizo un cambuche, literal cambuche, con un fogoncito, y allá vivieron un mes en los aguaceros tan impresionantes porque no tenían para dónde irse. Igual sabemos y somos conscientes de que construimos sin la licencia. Pero eso lo permitió el Estado hace muchísimos años. ¿Por qué cuando empezaron a construir hace 20 o 30 años el Estado no vino y dijo, vea, paren, están construyendo ilegalmente, pero ¿por qué lo permitieron? Eso hizo que la gente siguiera construyendo. Sabemos que era ilegal, sí, pero no es la solución que vengan a tumbar la casa luego. A ellos, a los que les tumbaron la casa, les dijeron, sí, nos llevamos a los perros y al marrano para la perla. Entonces decían, pero si son mis mascotas, ¿cómo me los voy a llevar para la perla? No sé, la verdad no sé qué vaya a pasar en Santa Elena, porque en ese momento, lo de mi casa fue el año pasado, pero si tú ves, la gente sigue construyendo, siguen construyendo. Tú sales aquí, vas allí, vas allá y ves construcciones nuevas. Es un cuento muy, muy teso, porque cuando van a tumbar mi casa, como prohibieron las ferreterías y los depósitos, dejaron de vender, los que construían dejaron de construir, Santa Elena, te puedo decir que se volvió un poquito más inseguro. Santa Elena de un año para acá está demasiado inseguro, no te voy a decir si es el motivo, porque ya los constructores que son de la zona, como ya no cultivan, tú vas a una tienda en Santa Elena a comprar verduras y son verduras que vienen de la mayorista o de la minorista. No tiene lógica. Porque el Estado no... Sí lo hace, en Feria de Flores lo hace. Cuando se acuerdan de que existen los nativos de Santa Elena, vienen y les dan una pala, un bulto de abono y se acabó, entonces son felices. Es muy teso lo de la Feria de las Flores porque
Lo que gana Antioquia, lo que gana Medellín con Feria de Flores es un cuento muy, muy intenso. Feria de Flores es una fiesta a nivel mundial, entonces tiene muchísimas, muchísimas ventas. Y viene la empresa privada y monta en una finca silletera, monta sus toldos y vende los productos. Ni dejan venderlo a los campesinos. A los campesinos los dejan vender la comida, pero el licor lo venden son las grandes empresas. Porque estas grandes empresas no vienen y a esa finca silletera y la adoptan por un año. Y te dicen, este año te vamos a dar todo y te vamos a pagar estudio para tus hijos, te vamos a ayudar con la construcción de tu silleta, te vamos a pagar para que vuelvas a sembrar las flores, te vamos a cuidar por un año. Y ese año, ya sí, decir, como apoyamos a este silletero, tenemos derecho a poner nuestra empresa en ese lugar. Pero solo se acuerdan de Feria de Flores un mes antes de que vaya a empezar. ¿Por qué no se acuerdan del silletero? Todo el año, todo, ayúdenle todo un año. Son familias, papá, mamá y 6 o 7 hijos, y esos hijos ya tienen 3 o 4 hijos cada uno, pero no estudian, los pelados son en la calle, las casas de vicio que hay en Santa Elena, que la misma policía sabe dónde están, si uno sabe. La policía sabe dónde están, no pueden hacer nada, nunca van a una casa de vicio. Entonces, ¿por qué no se ponen las pilas a ayudar a Santa Elena de otra forma, en vez de venir a tumbarla y a evitar que siga creciendo? No, hagamos una cosa bien hecha, pero hagámosla todos juntos.